Listo, vamos a abrir el documento de trama de lo que es transformación map. Me confirman en el chat si llegan a ver mi pantalla. A ver. Ahí, Patricio, tú comentaste cómo se obtiene la URL. Te refieres a la URL de cuando despliegas, ¿no? Patricio, ¿estás por ahí? ¿Aló? Sí. La No, que se pone en el Postman. ok, ¿cómo obtengo la URL del que va en el Postman? Sí. Por ejemplo, ya hemos hecho varios proyectos y si tú seleccionas uno de estos, normalmente viene así con localhost, porque en tu PC puede cambiar, ¿no? Puede ser la máquina de tu PC y así. Entonces, en los proyectos que ya hemos estado trabajando de Resapi, ahí vemos de que tiene esta estructura. Normalmente empieza con Espérate, a ver si me sale. HTTP, localhost, dos puntos y el puerto. En el caso mío, me dio el puerto 7800, Pero no veo el mismo detalle que tú. ¿no? No. A ver, si vas al proyecto que ya está desplegado, que dice consultar datos personales. Ahí sí sale. Ok. Entonces, normalmente es el http://localhost 2.7800. Donde también puedo observar yo cuál es el puerto. Yo me ubico en el Integration Node. ¿Cómo grabando esto? Sí. Me ubico en el Integration Node, me voy a abrir la interfase web. Y aquí me voy al Integration Server, por ejemplo, que yo estoy trabajando, de Torre 1 Default, y aquí me sale el puerto 7800, que es el puerto que se asignó a este Integration Server. Si yo voy a otro Integration Server que esté utilizando, va a tener otro puerto, ¿no? Ejemplo, dentro de la Torre 2, voy a desplegar esta misma aplicación, ¿no? La que acabo yo de hacer, por ejemplo, la trama JSON. Trama JSON deploy, voy a Torre 2, despliego, y para poder yo acceder a este, ya no accedo con ese puerto 7800, ¿no? Porque esto solo es trabajado, el puerto de listener para HTTP de este Integration Server. Entonces yo refresco esto y me voy al otro Integration Node. Voy a abrir aquí el Integration Node Torre 2. Me voy a su Integration Server Default y aquí va a aparecer otro puerto 7801. Entonces, de esa forma yo puedo obtener el puerto. Ahora, en el caso que tú no quieras saber o no sabes cuál es la máquina, normalmente en localhost o localhost puede ser también la IP 127.0.0.1, el puerto, dependiendo de qué integración server lo desplegaste, y luego el slash según lo que tú colocaste, seteaste en el HTTP input. Aquí en el HTTP input, aquí hay un path sufijo de URL. Esto es el que va aquí. Ese de ahí. De esa forma yo ya obtengo la URL. Este es un Vale. poco más... ¿Sí? Gracias. Ya, está bien. Listo, Patricia. Ahora vamos a ir a empezar el otro laboratorio, que es el de Nodo Map. Muy similar a lo que hicimos, pero con el trama de XML. Pero ahora ya no vamos a utilizar el nodo Compute, ahora vamos a utilizar el nodo Map. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de qué es?
ingresa una trama XL como la que hemos trabajado y va a generar la trama XML sin utilizar el nodo compute. Y vamos a utilizar map y también vamos a utilizar XML esquemas o XSDs. Bien, entonces voy a crear yo la aplicación, ¿no?, con una aplicación nativa. Entonces coloco new application. Luego de esto coloco, por ejemplo, yo lo voy a llamar http-transformación map. Así lo voy a llamar. Ustedes pueden llamarle por otro nombre, no hay problema. Como va a responder por http-transformación map. Luego de esto coloco finish y luego voy a crear un flujo. Presiono aquí en el botón donde dice new y luego measure flow. Coloco el nombre mf, prefijo recomendado, luego transformación map. Finish. Como va a ingresar la invocación por HTTP y también voy a responder por HTTP, ya sabemos qué nodos utilizar, ¿no? El HTTP input y luego el HTTP reply. Sería por acá. Regresando, vamos a utilizar el otro nodo que es el HTTP request para ir a backends, ya sean backends de tipo SOAP, backends de tipo REST. Pero esto todavía no eso vamos a hacer en otro laboratorio. Bien, entonces, como hemos comentado, para configurar este nodo hay que colocarle un prefijo, ¿no? Slash, lo voy a llamar, por ejemplo, HTTP, bueno, se lo voy a llamar así, transformación, _map_lab. Listo. La estructura que voy a ingresar de qué tipo es XML. Entonces voy al dominio de parseo, input message parsing y selecciono XML NSC. Está el dominio de la estructura del mensaje. ¿Qué más tengo? Luego el HTTP reply. Y lo que tengo que ahora configurar es el nodo map. Como hemos visto en la trama XML que vamos a utilizar, esta ya es genérica, debemos de tener unos XSDs. Todo lo que acabo de hacer está aquí. Así que lo que tenemos que tener es primero las tramas XML. Yo voy a coger estos dos y lo voy a coger a una carpeta separada. La trama que yo le voy a enviar a esta aplicación es esta trama. Person, ¿no?, similar, la misma que hemos estado trabajando. Person, name, edad y carro. Esto va a ser la trama de entrada y esta es la trama de salida. Customer, name, age, car, country. Bien. Trama de entrada, trama de salida. Entonces, lo que yo debo generar primero son los XSDs. Para generar XSDs hay varias formas. Yo suelo utilizar la forma más práctica. Para generar desde aquí, desde el toolkit también puedes crear el XML, ¿no?, o el XSD. Entonces le damos clic derecho al proyecto, new, y luego vamos a decir otros, y escribimos XML. Y va a haber una carpeta XML, que es esta. Internamente va a haber el tipo de archivo que yo quiero crear, ¿no? XML, esquema file. En algunos proyectos ya nos dan los XSDs, ¿no? Pero en el caso que no tengamos el XSD, lo podemos crear. Así que damos siguiente.
¿En qué proyecto lo vas a ubicar? Aquí. Y como este XSD va a mapear, va a estructurar el mensaje de entrada, lo voy a llamar input. Input XML esquema con extensión .xsd. Finish. Y aquí yo voy a colocar el XSD. Para los que no conocen XSD, XSD es un tipo de archivo que nos permite estructurar una trama, ¿no? XML, ¿no? Un esquema XML. Entonces, como ven, nos ha generado todo este código, ¿sí? Y aquí nosotros debemos ir colocando el tag. Aquí hay una parte de diseño también, donde podemos agregar, ¿sí? Yo no lo, como digo, hay otra forma más práctica de hacer. ¿Cuál es esa? Es coger la trama XML, copiarla, e irnos a una página o una página utilitaria en Internet que nos permite transformar de XML a XSD. De esas hay varias en Internet. Entonces, una de esas es este de aquí, ¿no? Free Online XML a XSD Convert. Entonces, aquí yo coloco la trama XML. Esta es la de entrada. Lo mismo voy a hacer con la de salida. Aquí coloco el de reCAPTCHA y generar esquema. Y como ven, aquí en la parte inferior ya me generó el XSD. Voy a colocar este enlace en el chat. Hay varias de estas en internet. Entonces copio esto y me voy al proyecto, que es básicamente el XSD que he creado. Y me voy aquí donde dice Source, o pestaña. Tiene dos pestañas, ¿no? Diseño y Source. Cualquiera de estas dos. Entonces me voy al de Source para ver el código y ahí pego lo que he generado en internet o el utilitario. Esta es una, digamos, para estructurar XSDs hay que conocer un poco de esquemas, de tipos de datos, ¿no? Hay una cierta forma, pero ya herramientas que nos dan todo este tema. Así que, bueno, aquí podemos borrar el comentario de los creadores y ya está. Entonces, esa es la trama que va a ingresar. ¿Y cuál es la trama que voy a generar? Va a ser así, independientemente de los valores. Como ven acá, no hay nada de valores. Entonces copio esto y me voy a la misma página. Lo doy un enter para... Y aquí voy a pegar la trama XSD o la trama XML que voy a generar hacia un XSD o convertir a un XSD. De generar esquema y aquí ya me genera el esquema. Copio y voy a pegarlo, pero ¿dónde está? Pues voy a crear. Como había creado yo el esquema, o XML esquema, me ubico en el proyecto, clic derecho, nuevo, otro, coloco, escribo aquí XML, y hay uno que dice XML esquema file, que vienen a ser los archivos XSD. Siguiente, selecciono el proyecto y le coloco un nombre al archivo XSD, en este caso, como va a ser el de salida, output. Luego finalizo y aquí en la vista de diseño, vista código, pego el XSD que generé para el mensaje de salida. Por el comentario de los creadores y listo. Con eso yo ya tengo el XSD de cómo va a llegar el mensaje de entrada y el XSD de cómo voy a generar el mensaje de salida. Esos dos son requisitos para poder utilizar el nodo map, ¿no? Porque el mapping ya tú ya tienes las estructuras y te encargas simplemente en mapear. Bien, ¿cómo utilizamos el nodo map? Nos vamos aquí
en el transformation tenemos al mapping. Lo ubicamos al medio y conectamos el output con el input y el output con el input de aquí. Guardamos. Cuando guardamos nos va a salir un error, una alerta, nos dice, oye, te falta mapear, ¿no? Te falta el mapping. Así que para hacer el mapeo le damos doble clic al nodo map. ¿Sí? No se vayan a perder para los que no han utilizado antes. Para configurar el mapeo del nodo mapping le damos doble clic a este icono y se va a aperturar una nueva ventana donde vamos a hacer el mapping, el arrastrar, el conectar terminales. Así que doble clic a este. Nos indica cómo se va a llamar tu map. Le vamos a llamar de esta forma nada más, lo mismo que el Mesa Flow, agregando la palabra final mapping. Esto que lo genere, no hay problema. Le damos siguiente. Luego nos dice, ¿cuál es el XSD para la entrada? Ah, ok, eso está en el proyecto y se llama ¿cuál? Customer o Person. Bueno, reviso el input y el output. Y el input es persona. Ingresa la persona y la persona se convierte en un cliente. Así que el input es person y el output es customer, según lo que yo estoy trabajando. Entonces selecciono person como la parte de entrada en la izquierda, el map input, y en la parte de la derecha voy a seleccionar el customer. Entonces busco el proyecto, busco los esquemas disponibles y aquí lo voy a mapear con el customer. ¿Listo? Voy a hacer un zoom para que se vea. En la parte del input selecciono person y en la parte del output selecciono customer. Así debe de quedar, porque voy a transformar de una trama XML person a una trama XML customer, según los XSD que acabo de generar. Listo. Luego le damos siguiente. El dominio que vas a mapear puede ser XML NSC, DFTL, XML NSC, el que estamos trabajando, y le damos Finish. Y nos va a aparecer este panel, ¿sí? Este panel donde voy a poder hacer el mapeo. ¿Qué mapeo? De lo que ingresa con lo que voy a generar y le voy a mandar al nodo HTTP reply, ¿sí? ¿Y dónde están esos campos, ¿no? Tanto del person como del customer. Ah, bueno, aquí están los objetos person y customer. Y cada uno de estos tiene un icono de más. Al darle clic, desgloso y voy a poder observar los campos. Listo, entonces en person y customer. Según lo que habíamos comentado, ¿sí? Person, el nombre, era agregarle o concatenarle el apellido. Si llegaba Juan, le llamamos Juan Pérez, ¿no? Entonces yo le voy a decir que este de aquí, cuando yo me ubico, aparece cada uno de estos, igual acá, aparece la caja en amarillo y con un terminal a la izquierda y este con un terminal a la derecha. Así que en el caso de name, ubico aquí y lo arrastro a name. ¿Ok? Si yo lo dejo ahí, el nombre que ingresa va a mover al nombre que sale. Vamos probando para que se vaya observando el ejemplo. Así que vamos a desplegar. Para desplegar el proyecto, clic derecho,
deployed. Coloco el torre 1. Está. ¿Cuál era el endpoint? Bueno, en mi caso era localhost puerto 7800 por el interés un server. Y aquí, ¿qué había colocado? Pues no me acuerdo. Voy a revisar. Y era ¿no? Transformación MapLab. Entonces con esto, yo le voy a pegar desde el soft UI, perdón, en este caso Postman, disculpa. Sí. Abro un request. Y aquí yo lo voy a pegar. Habíamos dicho XML. Aquí, ¿cuál era el XML de entrada? Bueno, era este de aquí. Vamos a ver si responde. Y si responde. Ahora se llama ya no person, sino se llama customer. Y el tipo de dato es XML, lo que está retornando. Entonces, como ven, el mapeo sí lo está haciendo. Está cogiendo el name del objeto persona. Ahí lo está llevando al name, pero del objeto customer. Lo está transformando a través de un mapeo. La trama se está transformando, ya no es igual, porque ha cambiado la estructura de los nodos de la trama XML. Listo. Pero eso no me han pedido, ¿no? Me han pedido que le agregue o le concatene el apellido Pérez, ya que le mando Julio. Y me va a responder Julio, pero yo quiero que salga Pérez. Bien, entonces me voy aquí al mapping y le digo, bueno, no quiero que mueva, sino quiero que lo que traiga, aparte de eso, le agregue un texto. Y aquí, cuando yo desgloso el menú, voy a ver una serie de funciones, ¿sí? Una serie de funciones que voy a poder utilizar para lograr lo que yo necesito a nivel de la transformación o el mapeo. En este caso, yo voy a concatenar, ¿no? De lo que viene, le voy a concatenar, es como si estuviéramos haciendo en Excel. Le voy a concatenar primero un espacio y luego le voy a concatenar el apellido Pérez. Bueno, selecciono en funciones de string, concat, y aparece aquí esta parte para poder yo configurar. Entonces dice que voy a concatenar el name con algo. Aquí están dos comillas simples. Entonces si yo aquí simplemente coloco, me ubico en esto, si aquí puede ser acá, otra vez esa ventana, o ahí directamente, y le presiono editar acá, y en el comilla simple le agrego Pérez, ¿no? Y le doy OK. Entonces, hasta ahí, si yo vuelvo a desplegar, me va a salir Julio Pérez. Pero yo no quiero que salga Julio Pérez, sino Julio, guión o espacio Pérez. Entonces le tengo que concatenar un espacio. Entonces aquí le agrego, en vez de Pérez, pongo un espacio y le agrego otro más, ¿sí? Y aquí recién va a ser Pérez. Vuelvo a desplegar, ¿no? Yo puedo concatenar toda la serie de, como se dan cuenta, pues un punto, un guión, lo que yo necesite para llevar la data. Entonces, ahora sí, ¿no? Ya sale Julio Pérez como nombre. Listo. Ahora me piden también que la edad ahora tenga más 10 años, o sea, más 10. ¿Qué función voy a utilizar? La suma, ¿no? Entonces, me voy aquí, me ubico en el age, cojo y también con el age. Y aquí voy a buscar la función que sea de sumar, ¿no? De lo que llega le sumo un número. Entonces busco acá sum y hay una función matemática para sumar. Selecciono y luego me dice
Viene la edad, pero le vas a sumar, ¿cuánto le vas a sumar? 10. Guardas y lo despliegas. No le está sumando. Ahora vamos a ver acá. ¿Qué pasó? Esa secuencia lo que se tiene al agregar el toque. Más 10. Cuando hacemos el deploy, ya, y ahora sí, ya me retorna la suma. Y así lo mismo tendría que hacer, por ejemplo, en el caso del carro, ¿no? En el caso del carro, sí, o aquí, pues le concatenas o simplemente le asignas. En este caso, el campo, yo no, así yo le mande, por ejemplo, ABC, no importa, yo quiero setearle siempre que sea en este caso, por ejemplo, BMW, ¿no? Así que lo mismo, no arrastro nada, simplemente de la izquierda, aquí lo voy a indicar que voy a setear y lo suelto ahí. Lo suelto y aquí busco una función para poder yo setearle un string, un texto. ¿Y cuál es esa? String, función de string. Entonces selecciono la función de string y aquí le agrego ese string. ¿Cómo? Presiono el botón add y aquí editar y aquí le agrego el string, ¿no? mw, por ejemplo. Ok. El car, así llegue cualquiera, no lo va a concatenar, sino simplemente le va a setear esa marca. Lo mismo con el country. Ubico y busco string. Agrego, edito. Y en caso de country, pues vamos a llamarle Chile. Y en email, lo mismo. String, agrego. Y aquí coloco, ¿cuál era? Correo, ¿no? Info, aprendibm.com. Guardo. Clic derecho al proyecto, deploy. Nos vamos al Postman. Y ya está. Entonces, como se ve, es un poco más tedioso o complicado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Más laborioso hacerlo con el map, ¿no? Quizás no es el mejor nodo para hacer esta tarea, porque como se han dado cuenta con el compute, esto sale de una, ¿no? Pones output root, input root, y ya está. Pero el nodo map sí nos ayuda mucho para otros escenarios donde las tramas quizás son grandes, quiero hacer un recorrido a través de estas funciones, puedo iterar, puedo hacer varias actividades con estas tramas, de tal manera que transformo de una trama de un XSD de ingreso de entrada a otro XSD de salida. También tiene otro aquí como las propiedades, ¿no? Los charses, por ejemplo, yo podría haber seteado. Hay más. Si nuestro XSD es mucho más grande, también se podría ir trabajando. Listo. Eso entonces es el ejemplo de los que estamos trabajando, pero utilizando el nodo map, ¿no? El nodo mapping permite mapear una trama XSD de entrada con una trama XSD de salida
y poder no solamente mover la data, sino también existen funciones que me van a permitir agregar valores, reemplazar valores, concatenar valores, ¿no? O asignar nuevos valores a la trama. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Y yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, viéndolo el XSD, todo el tema del mapeo, ¿qué diferencia principal hay entre WSDL y los XSD? Ok. Los WCDLs son unas estructuras mucho más grandes, ¿no? Y dentro de esos WCDLs lo que se arma es, el WCL es la estructura de todo el web service de tipo SOAP, ¿no? Y dentro de ese WCDL voy a tener definiciones de las tramas tanto de entrada como de salida. Entonces lo recomendable es que no todo esté en un solo XSD, perdón, no todo esté en el WCDL, sino que lo que sean tramas vayan en archivos XSDs. Yo por acá tengo un ejemplo, ¿no?, de otro curso de ACE, si no me equivoco, por acá. A ver, un momentito. O vamos a buscar en internet. Ok, por ejemplo, este de acá. Este de acá es un WCDL, ¿no? Todo esto. Este es un WCDL que tiene toda la definición del servicio SOAP. Y aquí existen algunos tipos, como por ejemplo, vamos a ver aquí, este de acá. Este mensaje, que es el de entrada y el de request, estos podrían estar en el WCL o podrían estar en archivos XSD. Entonces, si yo lo llevo a un archivo XSD, de aquí simplemente lo borro y hago la referencia a los archivos de XSD. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, incluso yo puedo crear aquí una aplicación de tipo service. Bueno, aquí clic derecho, New Integration Service. Voy a crear un ejemplo. Sample SOAP Finish. Y aquí me va a generar, por ejemplo, un archivo WCL. Que si lo vemos a nivel de código, tendremos por acá. Entonces, este es el WCDL. Es el archivo que yo voy a poder definir, voy a poder observar toda la estructura del servicio SOAP. Pero internamente este va a tener XSDs que tengan las definiciones de los tipos de datos o estructuras de trama, de entrada o salida, o otros tipos de datos complejos. Entonces, este WCL va a hacer referencia a XSDs. Los XSDs son netamente para poder estructurar los mensajes XMLs, ¿no? Así que la diferencia es que el WCL viene a ser el documento principal donde se define toda la estructura y el cuerpo de un servicio SOAP, y el XSD va a permitir definir las estructuras de entrada y salida o estructuras simples, complejas, que van a ser utilizadas en el archivo WCDL. Como por ejemplo aquí hace referencia a este XSD que esté en esta carpeta. Está al mismo nivel, acá hay dos, ¿no? ¿Qué dije? Muchas gracias. Está bien. La próxima sesión vamos a hacer este swap con
este de aquí, que es el application que todavía no hemos utilizado, que es el Integration Service. Sí, es netamente, es como un application, ¿sí? Una application nativa, pero le agregan varias cosas, así como el Rasapi, ¿no? El Rasapi también es una application, pero ya le genera flujos, subflujos, lo mismo con el service. Aquí que le ha generado, pues, no tiene un flujo principal, aquí tiene otros subflujos, ¿no? Que internamente ya aquí se ve de una forma, vamos a verlo como, como flujo principal, hace llamada a subflujos, tiene el route to label, ¿no? Para taguear algunas consideraciones que quiero yo hacer, y así. Listo. Bien, no sé si no hay más consultas. Voy a detener la grabación.